Ya estamos de regreso, amigos, aquí a este programa especial hablando pues de don Álvaro del Portillo. Miren, aquí tengo una imagen en este libro de su beatificación. Qué importante porque hay mucho atrás de una beatificación, hay mucho atrás de una persona que se encamina a la santidad y que bueno, pues hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Ernesto Aguilar Álvarez. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias. Muy bienvenido aquí a tu casa. Y Lourdes Galíndez. Así es, muchas gracias. Bienvenida, Lourdes. Gracias. Y cuéntame. Primero dime, ¿qué significa Álvaro del Portillo para ti? Ay, para mí es un padre, un ejemplo de santidad, de servicio fiel, incondicional, sin límites, sin cálculos, a la Iglesia, a Cristo, a las almas y a su vocación cristiana en el Opus Dei. Entonces es un padre que me inspira y la beatificación para mí es un regalo de la Iglesia, para la Iglesia. A mí me llega muy especialmente por ser de la obra, pero pues a mí lo que me llama es abrir ese regalo, acercarme a don Álvaro, conocerlo, para que como dicen que dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Bueno, pues así que se me pegue algo de él, ¿no? Fíjate que vamos a tener también una entrevista que tenemos preparada con el padre Francisco Ugarte Corcuera, que es vicario regional del Opus Dei. Con él platicamos mucho de lo que es la obra como tal. Entonces, no voy a tocar ese punto ahorita, pero ¿qué sentimiento te tiene pertenecer primero a la obra y después conociste a don Álvaro? Pues lo vi una vez en una tertulia. Yo todavía no pertenecía a la obra, pero siempre fui cercana a ella y me dio mucha emoción. Me transmitió esa serenidad tan característica de él. Y pues yo estaba en la tertulia y yo pensaba, de aquí soy. O sea, como que era una empatía total con las enseñanzas de don Álvaro, ¿no? Y para mí es algo pues entrañable, ¿no? Esto es un sentimiento hermoso, pertenecer a la obra me da como a gratitud, darle gracias a Dios por esta vocación, porque pues a través de ella la visión de este mundo ya es allá, ¿no? Es sobrenatural, totalmente. Ahorita que dices la visión de este mundo va más allá, creo que es un tema muy importante. Así es. Ernesto, para ti, don Álvaro, ¿cómo le decían a don Álvaro? Simplemente don Álvaro, ¿no? Don Álvaro resulta para toda la gente del Opus Dei y para muchos otros una persona que siempre estuvo cerca del fundador. Desde que el fundador se fue al cielo en 1975 y hasta la muerte de don Álvaro en 1994, él fue el padre, ¿no? Fundador José María Escrivá de Balaguer. Entonces, ¿qué es don Álvaro para la Iglesia? Ahora será un nuevo beato, y eso es proponer a alguien como ejemplo y como intercesor. Y esto es muy normal, ¿no? Todo el mundo tenemos, incluso en la vida secular, las típicas listas de los 300 más influyentes y los 5 mejores coches y tal y cual. La Iglesia lo que hace es reconocer en un hijo suyo el ejercicio, el vivir, la entrega de las virtudes cristianas. Por lo tanto, no es propiamente una especie de galardón o de premio, sino que es poner a una persona concreta, de carne y hueso, que ahora los católicos pensamos que está en el cielo y lo creemos, para que le acudamos a él, le pidamos cosas, pero ciertamente y sobre todo para que procuremos vivir su ejemplo. Y el ejemplo de don Álvaro es esencialmente de fidelidad, una virtud necesarísima. Yo creo que emprender una cruzada para rescatar la fidelidad en todos los ámbitos de nuestra vida, pues es una cosa magnífica. Entonces, verlo representado en una persona que supo ser eso, fiel toda la vida, fiel hasta la muerte, pues invita, como decía Luli, a tomar esa estafeta, digamos, y seguir adelante en esta conquista de vivir católico. Vivir católico es una maravilla y es una realidad muy alegre. Entonces, cuando vemos a estas personas, las conocemos, don Álvaro está, pues porque es una persona del siglo pasado, está en video, está en audio, se puede conversar con don Álvaro, no solamente en el sentido sobrenatural, sino muy realista, digamos, ¿no? Tú lo puedes escuchar, puedes ver cómo la gente se emocionaba durante los encuentros que tenían con él, y al final te dejas ir en esa mirada clara de don Álvaro para tratar de ser mejor. Al final del día es un acicate para tratar de ser mejor. Su mirada era importante, ¿no? De verdad. Si algo yo he escuchado de él es esa mirada, esa humildad que tenía. ¿Cómo puede
vamos a tener entrevista con un sacerdote, pero un laico, ¿cómo asume en su familia, en su día a día, esa herencia, ese ejemplo, ese camino hacia la santidad? Bueno, siguiendo el ejemplo de don Álvaro como un trabajador incansable, ¿no? Entonces, y que va muy de acuerdo al espíritu del Opus Dei, que es la santificación del trabajo en la vida ordinaria, ¿no? Entonces, pues para mí es santificarme ahí en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos, buscando el encuentro con Cristo en cada momento, en cada situación, cada cosa hacerla lo mejor que pueda, luchar por hacerlo lo mejor que pueda y ofrecer a Dios, ¿no? Y así nos decía San José María que las cosas adquieren un valor de eternidad. Estas cosas que hace uno ordinariamente ya no se quedan ahí, sino que tienen valor de eternidad. Oye, Lourdes, decías que cuando estuviste en esa tertulia dijiste, yo soy de ahí. Ajá. O sea, ¿no eras del Opus Dei? No era del Opus Dei. Eso. Pues porque sí. lo decíamos, ¿no? O sea, si a mí esa forma de pensar, esa forma de entender la santidad me llama la atención, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo empezar a hacer de ahí? Cuéntame. Bueno, pues yo tuve la fortuna de tener una amiga que me invitaba a los medios de formación, ¿no? Yo andaba medio huidiza, pero finalmente siempre que llegaba un medio de formación tenía esa sensación de decir, de aquí soy, o sea, de verdad, esto me llena, me hace sentir que pertenezco ahí, ¿no? Pero yo creo que acercarse a los medios de formación es el primer paso para contagiarte del espíritu, de la obra, lo que es la filiación divina. Cuéntame, el medio de información es esa tertulia. A mí me tocaba la tertulia, yo iba a club ocasionalmente, nos daban clases de pintura y luego el padre, el sacerdote, nos daba alguna plática o alguna numeraria, nos daba alguna plática y esas pláticas era cuando yo sentía esa pertenencia, ¿no? Como que amor a primera vista de verdad, ¿no? Sin embargo, la vocación ya la percibí más tarde, ya casada, fue cuando ya sentí ese llamado y entonces ya el compromiso y las ganas de estar en los medios de formación asiduamente, ¿no? Muy bien. Sí. Ernesto, una pregunta, fíjate, ¿cómo tienen que asimilar los miembros del Opus Dei esta gran obra, el hecho de que el fundador ya es santo y quien continúa al frente de la obra está por la beatificación y seguramente por su santidad? ¿Hay algo importante que se tiene que hacer al respecto? Porque a lo mejor se puede llegar a idealizar, podemos llegar a decir, bueno, la obra es perfecta. No sé si me explico, ¿cómo asumir como laico una responsabilidad tan importante, ¿no? La obra está, como la iglesia misma, está llena de gente con fallos, con defectos, con debilidades, y lo que esto nos dice a nosotros es que se puede luchar. La iglesia lo que está diciendo es que este es un camino entre muchos otros en la iglesia, que efectivamente es un camino bueno para llegar al cielo. Nos reconocemos, como todos los demás en la iglesia, necesitados de esta ayuda espiritual y por lo tanto acudimos a la intercesión de don Álvaro, pero lo más importante en este caso es que no tanto la pertenencia al Opus Dei, sino el mensaje del Opus Dei, ese es para todos los católicos, es decir, santificar nuestras cosas que hacemos todos los días, las cosas ordinarias, el matrimonio, el trabajo, las labores sociales, el descanso, eso es católico, ¿no? El Opus Dei lo que hace es tomar como un espíritu el llevar a los otros este mensaje. Pero al final del día yo te diría con toda tranquilidad que pertenecer o no a la obra no es ni requisito ni garantía de vivir cristianamente. De lo que se trata es comprender este mensaje, que ya es doctrina de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II, en que todo bautizado por el hecho de serlo está obligado, es decir, debe esforzarse por ser santo, sin tenerle miedo a la palabra. Siempre vamos a ser pecadores, siempre vamos a tener fallas, pero tenemos la gracia de Dios. Don Álvaro lo que hizo fue poner todas sus virtudes, todo su talento, al servicio de ese Dios al que amaba y en el que creía, y siguiendo fielmente a San José María. Pero el mensaje es para todos, y eso es como lo más bonito de esta fiesta, que se podrá
como tomar también como un nuevo impulso para cada uno de los que pertenecemos al Opus Dei, para las muchas gentes que conocen la labor del Opus Dei. Un compromiso mayor. Mayor compromiso, Pero te compromete, mismo, claro. te compromete efectivamente. Tú ves en otras personas, San José María y don Álvaro, que el camino es efectivamente un camino para llegar al cielo. Recorrerlo, transitarlo, levantarte cuando te caigas, ese ya es un trabajo personal, pero siempre está Dios. Dios es el que cuenta. Por eso es la obra de Dios. Nosotros tratamos de hacerla, pero confiando mucho en que Dios es el que pone el incremento, el que nos ayuda a ser fieles. Así es. Y qué importante, porque sí, al profundizar en la obra, pues a mí me llama algo la atención, que es importante que lo sepa el auditorio, porque se mantiene pues esos valores y esos principios al extremo. Yo siempre he dicho que muchos católicos, practicantes, a veces entramos en un área de confort, y esa área de confort como que le abrimos la puerta a permitir ciertas cosas que claramente son, pues, que no se deben de hacer o que no debemos de permitirlo. No sé si me explico, sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, las escuelas del Opus Dei que no celebran el Halloween. Entonces hemos tenido programas de hablar del Halloween, pero que es una parte importante, ¿no? Y eso creo que ha sido complicado para ustedes como padres de familia. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo 9. 9, qué increíble. Sí, Hoy comí con una persona que tiene, de Estados Unidos, en Estados Unidos tiene 10 hijos y nació su nieto número 30. Wow. Increíble. 9 hijos. 9 hijos, sí. ¿Y qué representa lo que te acabo de comentar? O sea, ¿cómo le haces? O sea, para mí es unidad de vida. En la obra es lo que San José María nos enseñaba, comunidad de vida. No eres cristiano nada más en la iglesia y sales y te quitas el sombrero y entras en otro ámbito, ¿no? Sino que eres cristiano en cada momento, en cada circunstancia de tu vida. Y para mí eso ha sido maravilloso porque Claro. Es como eso, ser uno todo el tiempo en la familia, es padrísimo. Tengo una de mis chiquitas que ahora ya tiene 18, pero imagínate que desde que tenía 4 o 5 años, cada vez que veía una iglesia decía, saluden a Jesús. Y entonces ya cada quien le cerraba el ojo, se persinaba, ¿no? Wow. Según la piedad de cada quien. Pero eso es maravilloso. No tienes que vivir dentro y fuera. Mira, se nos acaba el tiempo, sí, lamentablemente, pero te voy a invitar porque es importante hablar de esas familias hoy grandes que cuando nos dicen, quiero una familia grande, nos espantamos, pero es padrísimo. Gracias, sí, gracias. A ti. Ernesto, en 10 segundos, ¿qué mensaje, qué te inspira toda esta situación? En 10 segundos mejor voy a hacer el anuncio. Este próximo sábado, 27 de septiembre, desde Madrid, España, por diversos medios de comunicación y por la página web de la obra, www.opusdei.org.mx, se transmitirá en vivo la ceremonia de beatificación de don Álvaro del Portillo, hijo fidelísimo y sucesor de San José María al frente del Opus Dei y ejemplo de vida para cualquier católico. Gracias por estar aquí y estamos en contacto. Estamos. Y les digo, también vamos a transmitirlo aquí por KW este día y bueno, pues vamos a continuar con una entrevista que tenemos grabada de Francisco Ugarte Corcuera, que es el vicario regional del Opus Dei en México. No se la pierda, la verdad es que fue un momento muy especial, yo lo viví y creo que usted lo puede vivir también.